Conciencia que conecta con tu esencia. Alabanet Radio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tengan todos muy buenas noches. Desde donde me estés viendo, desde donde me estés escuchando, desde el país, ciudad, donde estés aquí conmigo. Muchas gracias por estar aquí en tu programa nuevamente Alternativas para tu recuperación. Hoy estamos a 20 de noviembre, día feriado aquí en México, día de la Revolución Mexicana. Es como un síndrome de aniversario, ¿no? Porque la Revolución Mexicana es en noviembre 20 de 1810, ¿no? Y la independencia mexicana, bueno, pues se logra más o menos por unos meses, por 2 meses se firman los acuerdos más o menos como por el 16 de septiembre. Se inicia la guerra de 1910. O sea que es una repetición de país, al menos en mi país. Entonces hoy es un 20 de noviembre y también para mí es un 20 de noviembre especial porque fue el día que nació una de mis hijas. Espero se la esté pasando bien. Tengamos la relación que tengamos, de todos modos no deja de ser mi hija y yo le mando bendiciones. Aunque está en la etapa de rebeldía, pero bueno, ella tendrá que vivir sus procesos, ¿no? Hoy vamos a hablar de creencias limitantes, de creencias y emociones limitantes de acuerdo a la biodescodificación o bioneuroemoción, como le han puesto. Para mí sigue siendo biodescodificación. Y hay que recordar que la biodescodificación trata de encontrar el problema metafísico que hay atrás de cada enfermedad. Y los problemas metafísicos que hay atrás de cada enfermedad, bio significa biología, descodificación, códigos, y los códigos son emociones no resueltas, emociones no gestionadas, emociones no detectadas. Entonces, eso es lo que significa biodescodificación. El precursor de la biodescodificación, pues ya sabemos que es el Dr. Hammer, junto con Anna Seilinger, en casos clínicos. Ya después por ahí entran algunos enfermeros que nos dejaron muy buenas cosas. Hay libros de Lisa Borner, hay libros de Jacques Martial, de Louisa Hay, que nos deja muchas cosas con respecto a las emociones y el impacto que tienen en nuestro cuerpo, las emociones no resueltas. Entonces por eso es tan interesante estar siempre al pendiente de lo que sientes. Y el estar al pendiente siempre de lo que sientes no quiere decir que vayas a dejar de sentir celos, no quiere decir que vayas a dejar de sentir enojo, no quiere decir que vayas a dejar de sentir muchas cosas, porque pues eres ser humano y solamente por medio de gestionar o de sentir las emociones tú vas a tener un aprendizaje en este planeta escuela, ¿vale? Entonces, las emociones y los pensamientos negativos en nuestra mente pueden ser, bueno, más bien no pueden, son experiencias pasadas y son experiencias presentes que nos traen un recuerdo y nos arraigan. Hagan de cuenta que nos arraigan como un árbol, como la vez pasada que puse un ejemplo, ¿no? Cada emoción y cada creencia limitante está arraigada en la parte de tu psiquismo, en tu cerebro, y al estar arraigada ahí, imagínate, debes desarraigar esas emociones, esas creencias limitantes, para que tú puedas ser feliz, para que tú puedas ser libre, para que tú puedas obtener muchas cosas. Pero eso yo quiero decirte que eso cuesta tiempo, cuesta un cambio y más aparte disciplina. Trabajo no cuesta. Lo que tienes que hacer es ser disciplinado, lo que tienes que hacer es ser constante y persistente. Pero en un proceso de psicoterapia la palabra trabajo no existe tampoco.
porque si no nos seguiremos convirtiendo en esclavos de estar trabajando para nuestra personalidad. Y bueno, pues consigo mismo nosotros ya sabemos el significado de la palabra trabajo, que es la traba abajo. Entonces, pues no hay que seguirnos trabando abajo, ¿vale? Entonces, para crear una mentalidad más positiva y saludable, pues hay muchas, o sea, se tienen que hacer muchas cosas, ¿no? Las emociones limitantes se refieren a emociones negativas. Pero si tú haces un análisis, casi la gran mayoría de la gente está en la polaridad. ¿Qué es la polaridad? La polaridad es vivir los dos extremos, tanto emociones negativas como emociones que tú consideras que son muy positivas. Y es exactamente lo mismo. Amas demasiado, pero a la vez odias demasiado a esa misma persona. O sea, el tanto amor que le tuviste, cuando termina a lo mejor la relación, va a ser que lo odies tanto. Y que yo les he dicho a las personas, tengan cuidado con lo que hablan, porque hay personas que de repente empiezan a tener problemas con su vista y dicen, y yo les pregunto, ¿desde cuándo empezaron tus problemas con la vista? Y muchas me llegan a decir, bueno, pues desde que terminé la relación con mi pareja, con el papá de mis hijos. ¿Y por qué crees? Pues a lo mejor luego lo que me contestan, porque ya tienen su chip de terapeuta, o luego ya tienen ya todo bien, así como muy estudiado su experiencia de vida. Y dicen, es que son cosas que no quiero ver. No. Vamos a analizar qué decías después de que terminaste la relación con el papá de tus hijos. Porque es fundamental lo que tú hablas y lo que piensas. No nada más lo que piensas te va a afectar, sino lo que tú hablas, lo que sale de tu boca, está saliendo exactamente de tu corazón, y lo que sale de tu boca es lo que va a crear tu realidad. Dice, ay, es que mira, ve, cada vez que yo recordaba al papá o me decían del papá de mis hijos, yo a mucha gente le decía, ni me lo mencionen porque yo no lo puedo ver ni en pintura. Entonces fíjense, lo que ella se estaba generando no era una presbicia, era un problema de la vista, porque ella estaba mandando las señales de que al papá de sus hijos no lo podía ver ni en pintura. Entonces el cuerpo, el psiquismo, te hace caso y te va a empezar a generar problemas de vista, para que cuando veas al papá de tus hijos o a la mamá de tus hijas o hijos, pues no la puedas ver ni en pintura, ¿no? O otra palabra muy común, muy, pero súper común, es que lo masco pero no lo trago. La masco pero no lo trago. Ten cuidado, porque bueno, pues al decir eso te vas a generar un problema de angustia, porque el no poder pasar bocado, el no poder tragar, es hacer angosta tu tráquea. Y la palabra de hacer angosta viene de la palabra angustia. Entonces te vas a generar problemas con la angustia y se te puede generar un trastorno de personalidad de angustia o de ansiedad generalizada, que al rato, bueno, pues vas a necesitar ayuda psiquiátrica. Y bueno, pues ahí no hay que tratar de llegar a esos extremos, porque al fin y al cabo son extremos. ¿Y por qué la mayoría de la gente trata de llega a esos extremos? Porque no se hace responsable de su psicología. No toma el 100% de que si su relación terminó, ella tiene un 100% y él tiene un 100%. No se hace responsable, se sigue victimizando, se sigue haciendo la víctima de que todo terminó gracias a que él nunca le puso atención, gracias a que él pues nunca la tomó en cuenta, o al revés, pues no, ella pues no, ya no me mostró interés, nos convertimos en una relación de amigos, y en lugar de amigos ya después éramos rooming, compartíamos gastos y todo ese tipo de cuestiones. Entonces pues sí pasa en la vida real, sí pasa. Entonces las creencias limitantes y las emociones limitantes que nosotros vamos desarrollando, hay que recordar que la palabra emoción significa energía en movimiento o motor en movimiento.
Entonces viene de la palabra latín que es ex motus. Entonces, las emociones no son malas, no son buenas, simplemente son emociones. Vienen de manera muy sutil, entonces tú debes de tener cuidado con lo que estás sintiendo, porque son parte, lo que sientes genera pensamientos o los pensamientos generan emociones. No se sabe las velocidades, porque tienen velocidades tanto las emociones como los pensamientos, pero hasta el día de hoy no tenemos un medidor de pensamientos y de emociones, o sea, a ver qué es más rápido, si una emoción o un pensamiento. Y bueno, pues eso hace que generes palabras, y las palabras van a generar tu realidad. Entonces, por eso, dentro de la biodescodificación se trata de cambiar el tipo de lenguaje que tú estés obteniendo. Ese tipo de lenguaje que tú estás obteniendo, pues va a cambiar tu realidad, aunque tú no lo creas. Las emociones limitantes se refieren a la negatividad que tú piensas, ¿no? O que tú sientes cuando te despiertas, ¿no? No sé si a ti te ha sucedido, pero a mí sí me ha sucedido en varias ocasiones, que me despierto sin ganas de hacer absolutamente nada, que me despierto sin deseos, que me despierto desganado, que me despierto con ganas de estar dormido todo el día, que me despierto con ganas de no, pues a veces hasta de no vivir, ¿no? A veces hasta decir bendita muerte, que me despierto con depresión, que me despierto con ansiedad, que me despierto con muchas cosas. Y eso es lo que ocultan. Aquí en México había un programa que se llamaba Lo que callan las mujeres, y esto que te estoy hablando es lo que callan los terapeutas, ¿no? Porque los terapeutas y los psicólogos siguen sintiendo las mismas emociones, a veces hasta peor, porque luego no se dan mantenimiento, pero las callan, o no generan, por ejemplo, no generan recursos interiores, porque tienen mucha teoría, pues sí aprendieron muy bien de las teorías psicoanalíticas y de los experimentos, de las tareas que te dejan de las teorías psicoanalíticas, pero cuando ya vas a enfrentar a tus propios demonios, ya es distinto, porque no es lo mismo hacer el psicoanálisis de un paciente, hacer el psicoanálisis tuyo, el tuyo, el que te va a ayudar y el que te va a ayudar a salir, el que va a conectarte con tu inteligencia interior, y que posteriormente, a través de conectarte con tu inteligencia interior, te va a ayudar a que tú ayudes a las demás personas. Por eso hay un dicho que dicen: nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, nos referimos a las emociones limitantes, como las emociones negativas, ¿no? Entonces, eso tiene un impacto en nuestra salud física, tiene un impacto en nuestra salud emocional, y al tener un impacto en la salud física y emocional, pues al rato vamos generando muchas enfermedades. ¿Por qué? Porque las emociones quieren ser liberadas, y al no ser liberadas, pues se van a empezar a somatizar en el cuerpo, y bueno, al somatizarse en el cuerpo, pues no tenemos opción más que generar enfermedades, porque las emociones van a salir porque tienen que salir, ¿vale? Entonces, a través de técnicas específicas podemos irlas moldeando, por ejemplo, como la introspección. La introspección, recuerda que es intro hacia adentro, inspección. O sea, yo tengo que tener una inspección de mí hacia adentro. Y cuando tengo una inspección a mí hacia adentro, empiezo a generar un diálogo interno con visualizaciones, con afirmaciones. Entonces, la biodescodificación es una herramienta que trata de transformar estas creencias y estas emociones limitantes en emociones y pensamientos empoderados, ¿no? Empoderados, para que tú te empieces a generar tu propio bienestar, y tu propia salud mental. Pero bueno, dentro de todo esto, vamos a hacer pues algunas cosas, ¿no?
Dentro de la biodescodificación, en los últimos años ha tomado mucha relevancia a partir. ¿Por qué? Porque es una ciencia de vanguardia. Recuerda que la palabra ciencia significa conocimiento. Y muchas veces cuando tú escuchas la palabra ciencia te quieres imaginar así como que a la NASA, te quieres imaginar. Entonces significa conocimiento. Entonces tú cuando tienes conciencia estás teniendo una reunión de conocimientos. Entonces se le cataloga y se le tendría que catalogar tanto a la psicología como a todas las psicologías sistémicas, a las psicologías que te comprueban que las enfermedades es gracias al cúmulo de emociones, gracias a las emociones no bien gestionadas. Pues ya está bien estudiado desde el doctor Hammer con más de 6,000 casos que él estudió, y que todos concuerdan con las emociones y las enfermedades y que los dejó documentado, que los pensamientos y las emociones generan nuestra salud física, mental y espiritual. Entonces, cada vez que recordamos una situación o un pensamiento, nosotros en nuestro cerebro generamos una bioquímica, y esa bioquímica en el cerebro genera una reacción que es producto de los pensamientos y de las emociones. Luego se traduce en sensaciones físicas, aportando información a las células del cuerpo. Entonces, imagínate, como son sensaciones físicas y son emociones en movimiento y esa electricidad dentro de tu cuerpo, imagínate, vives tú descargas emocionales, bioquímicas, con neuropéptidos y con información de enfermedad, de negatividad, que esa información se va activando en tus células. Y bueno, hemos hablado de las células. Las células una célula sana tiene de 75 a 90 hercios. Entonces, cuando una célula empieza a recibir esa información, y que las células tienen mucha resistencia, porque hay gente que siempre toda su vida tiene el mismo patrón de pensamiento negativo, y al tener el mismo patrón del pensamiento negativo, pues lógicamente que acaba en alguna enfermedad, ¿no? Por ejemplo, esta es Juanita, y Juanita, bueno, pues tuvo un problema con sus papás. Pero aquí les voy a poner un caso que también es fuerte, ¿no? Juanita, sus dos papás, si ustedes ven las figuras, las voy a voltear así para que vean. Y a Juanita la voy a poner así de lado. Juanita tiene dos papás o dos mamás. Aquí puse a dos mamás. Entonces a Juanita eso a lo mejor de niña no le genera problemas, pero los niños la van cuestionando dentro de su actividad estudiantil, le van cuestionando que por qué no tiene papá y que por qué tiene dos mamás. Entonces Juanita empieza a vivir un problema de identidad y ella se empieza a preguntar por qué tiene dos mamás, y a lo mejor le llega a preguntar por qué tiene dos mamás, y las dos mamás pues le dan la explicación y todo eso, pero a Juanita no la va a llenar esa explicación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con Juanita? Que el alimento emocional que sus dos mamás le están dando, porque es una pareja lésbica, no la va a nutrir, ¿no? Porque sí es cierto, Juanita sí tiene un papá, pero a lo mejor la que tuvo a Juanita es ella, y llegó a un acuerdo con el papá de tener un hijo, pero que el papá renunciara a la paternidad de Juanita. Y eso, bueno, pues ¿en qué se traduce? En que Juanita no va a obtener la fuerza, no va a obtener el éxito en su vida personal, no va a tener una buena codificación con su carrera profesional o el oficio a lo que se esté dedicando, no va a tener una buena relación con el mundo, va a tener también problemas de identidad sexual, le va a costar trabajo elegir
si con hombres o con mujeres, o a lo mejor se convierte en bisexual, o sea, hay varias definiciones. Entonces Juanita no va a tener buen alimento emocional de sus dos mamás, pero más aparte la desconexión con su papá. Entonces Juanita empieza a crecer con esas situaciones y a falta de no tener alimento emocional, pues Juanita lo que vive son puras emociones de desamor, son puras emociones de resentimiento, son puras emociones que generó en su infancia, que tuvo una infancia dura, y a través de tener una infancia dura Juanita, bueno, pues a la postre le dio diabetes mellitus, que es la diabetes tipo 2. Y casi por lo regular siempre la diabetes tipo 2, la mellitus, siempre viene relacionada, atrás de ella casi siempre viene la hipertensión. Porque la hipertensión es la falta de la circulación de alegría, es la rigidez de los vasos sanguíneos. Entonces, cuando se hace la rigidez en los vasos sanguíneos y que los vasos sanguíneos se empiezan a tapar, entonces tienen que bombear más sangre. Entonces la sangre simboliza la alegría y el bombeo simboliza el corazón, y el corazón siempre está relacionado con el amor. Entonces el corazón está bombeando mucho amor, pero el amor no es suficiente para llenar a Juanita dentro de su cuerpo. Entonces Juanita empieza a generar puras emociones de falta de dulzura. Entonces por eso le gustan mucho los caramelos, le gusta mucho lo dulce, le gustan mucho las harinas refinadas. Más aparte, como no tiene fuerza, Juanita se vuelve sedentaria, empieza a tener muchos problemas para poder hacer ejercicio, para gestionar sus alimentos, y cuando ya menos veas, Juanita tiene 29 años y ya tiene diabetes, ya tiene hipertensión y ya tiene problemas de depresión y no se ha podido casar y tiene problemas, no sabe si escoger entre una mujer o escoger entre un hombre, y tiene problemas sexuales, y tiene resentimiento con la imagen materna y tiene resentimiento con la imagen paterna, porque ya empieza a relacionar de que su papá la pudo haber abandonado y se le empiezan a presentar entonces todas esas creencias limitantes y emociones limitantes que Juanita generó desde niña, le van a afectar y le van a generar todo ese tipo de enfermedades, por poner un ejemplo. Y mira, todas las enfermedades que vienen desde las más sencillas, desde el colesterol, triglicéridos, todas las enfermedades que tienen que ver con la sangre es porque la persona quiere unir, y más aparte no es de que quiera unir, sino quiere limpiar toda la melcocha, todo el excremento, toda la suciedad de su clan familiar. Ese es el problema que le ocurre a Juanita. Entonces Juanita tendrá que configurar, a lo mejor nunca va a conocer físicamente a su papá, pero ¿qué creen? Que dentro del inconsciente colectivo la podemos conectar con su papá, le podemos dar gracias a su papá en el alma, a quien representó a su papá en el alma, y podemos hacer la conexión con su papá y con su mamá, agradecerle al papá en el alma, porque siempre va a ser, aunque sea mujer, va a ser su papá en el alma. Pero hay una frase que yo también he escuchado siempre, por ejemplo, el Día del Padre, de las mamás, que les dicen a los hijos, ¿no me vas a felicitar? Y les preguntan los hijos, ¿por qué? Pues porque yo siempre he sido padre y madre para ti. Eso es una pendejada que toda la gente hace, ¿no? Que toda la mujer que se quiere sentir empoderada, que se quiere sentir reconocida, es una pendejada que la mayor que puede hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú al fin y al cabo terminaste en conflicto con tu pareja, pues yo nada más te pregunto, ¿quién escogió a tu pareja? Tú. Entonces, tus hijos no tienes que hablarles mal de su papá, y si tú eres hombre, también a tus hijas no les tienes que hablar mal de su mamá, porque lo que le estás generando es el síndrome de alienación parental. Entonces, al generarles el síndrome de alienación parental, pues va a ser una persona que le va a costar trabajo estar en conexión con sus padres, y pues va a tener problemas de carencias económicas, problemas en el amor,
problemas de abundancia, problemas con la fuerza, va a generar trastornos de personalidad, va a generar adicciones, que dijimos que las adicciones, la gran mayoría de las adicciones están contenidas en mamá. La gran mayoría de las adicciones están contenidas con mamá. ¿Por qué? Porque como mamá es la conexión con la vida, cuando nosotros nos conectamos con la vida y nos amamantan y estamos en el seno materno, nos crea una emoción de protección. Y más aparte, como la leche materna tiene opiáceos naturales, o sea, drogas naturales como los cannabinoides, como las sustancias que tiene la heroína, la morfina, opiáceos naturales, entonces pues tiene una conexión con la vida, con la relajación y con el no estrés. Es algo asombroso observar eso, porque cuando el niño llora y la mamá está amamantando, el niño llora y la mamá ya automáticamente está segregando lechita, ¿no? Lo sano, lo recomendable es amamantar a un bebé solamente al año de edad. Y también lo que ha funcionado y que yo he visto que ha funcionado mucho es que lo sano es que si tú tienes un bebé, pero tú vives con tu mamá, en lugar de dejarlo encargado con tu mamá, yo creo que lo deberías de meter a una guardería porque lo haces más independiente. Se hace un niño más independiente, aprende a ir al baño más rápido, más aparte se va a enfrentar con mujeres que estudiaron y que ya tienen experiencia con niños y que lo saben tratar porque son pedagogas. Entonces, pues les ayudan mucho. Yo lo digo porque mi hijo, el más chico, es muy independiente y él dejó solo el pañal, él hizo muchas cosas por sí mismo, jamás se orinó en la cama, aprendió a comer solo, es una persona súper independiente, ¿no? Mis hijas también, la que fue a guardería y las que no fueron a guardería, bueno, pues también sí se ve la diferencia. Entonces el conflicto que tenemos con mamá es el conflicto de protección. El niño y el bebé se sienten protegidos. Entonces imagínate, Juanita aquí como no se siente protegido por sus dos mamás, aunque tiene dos mamás, va al rato puede generar comportamientos de personalidad adictiva. Y la personalidad adictiva, según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 4 personas son adictas a algo, a una sustancia, a una emoción, a un comportamiento, a un pensamiento y a una persona, o a las comidas, a las harinas y a los azúcares refinados. 1 de cada 4 personas, o sea, es una gran cantidad de la humanidad del planeta que viven en adicciones. Y ahora ya con la tecnología, bueno, pues ya tenemos adicciones pues a los componentes electrónicos que bueno, pues ya antes recuerdo que en las reuniones familiares se ponían a platicar, se tomaban un trago, convivían y todos. Y ahora tú puedes analizar las reuniones familiares y todos están checando su Face, todos están checando su Instagram, todos están checando su TikTok, todos están checando, pero están ahí en chinga en el teléfono, pero no le ponen atención a la reunión familiar. Entonces, bueno, eso también es sumamente adictivo, ¿no? Si vas a usar las redes sociales, pues que sean las redes sociales para que tú aprendas, veas un buen documental, busques información, aprendas con la inteligencia artificial, hagas muchas cosas, ¿no? Entonces las adicciones también están relacionadas dentro de esto, en las creencias limitantes, con lo no dicho. ¿Qué puede ser lo no dicho dentro de un sistema familiar? Vamos a poner un ejemplo de las cuestiones que no son dichas, porque a lo mejor antes daba mucha vergüenza, ¿no? Hay sistemas donde todas las personas resulta que tienen problemas con intentar irse de manera voluntaria. Tienen un programa, más aparte recordemos que los que son alcohólicos y los que son drogadictos tienen un programa de suicidio.
tienen un problema de suicidio. Que lo están haciendo en pausas, sí lo están haciendo en pausas. Pero ¿qué resulta? Que cuando checamos esto de las adicciones, está que un bisabuelo o un tatarabuelo se suicidó. Entonces esto lo mantuvieron en secreto y jamás dijeron que el tatarabuelo se suicidó. Entonces, al no reconocer, a darle pena al sistema del que el tatarabuelo se suicidó, lo guardan en secreto y eso se convierte en un no dicho. Entonces, al convertirse en un no dicho, hay sistemas que son muy leales, y la próxima generación vuelve a haber un suicidio. Y la próxima generación vuelve a haber un suicidio. Y la próxima generación vuelve a haber un suicidio. Y cuando empiezan a analizar el árbol genealógico, se dan cuenta que la vida familiar, que el sistema familiar está registrado el síndrome del aniversario por medio de los suicidios y casi por las mismas fechas, los mismos días, pasa el mismo acontecimiento. Entonces hay un programa de muerte en el sistema familiar. Hay un programa de muerte por medio del suicidio, hay un programa de muerte por medio del alcoholismo, de la drogadicción y de las adicciones, porque todas las adicciones es ir muriendo en pausas. Entonces, ¿qué sucede con esto? Se tiene que reconocer, por ejemplo, aquí estamos hablando de la primera generación, segunda generación. Primera generación, vamos a poner el ejemplo que es tu generación. La segunda es tu mamá, tus papás, tus tíos. La tercera, tus abuelos, tíos abuelos. La cuarta, tus bisabuelos y tus bisabuelos y tíos bisabuelos. Bueno, resulta que descubren que tu tío bisabuelo que tú tuviste, a lo mejor tuvo una relación con una persona y al término de esta relación descubrió que su pareja le era infiel con este tipo y la única salida que vio era suicidarse y llegó a la consumación. ¿Cómo se rompe la maldición? ¿Cómo rompemos la maldición dentro de las constelaciones y dentro de cómo podemos biodescodificar eso? Bueno, pues nos tenemos que ir hacia la cuarta generación arriba de ti, que son tus tatarabuelos, y tenemos que hacer una representación metafísica de la mamá de tu bisabuelo que se suicidó. Entonces, con una palabra, o sea, todo esto te lo estoy poniendo con ejemplos, pero dentro de las constelaciones va fluyendo, va aventando la información sin que uno la pida, sino que la información va bajando pues muy suavemente, va bajando muy suavemente. Entonces, dentro de todo eso, pues resulta que esta persona, aunque haya muerto antes la mamá, como estamos trabajando desde la mente inconsciente da por hecho que esto está sucediendo, porque estamos trabajando en el tiempo atemporal, no estamos trabajando en el tiempo lineal. Entonces da por hecho de que tú fuiste a ver a tu bisabuelo que se suicidó y fuiste a ver a tu tatarabuela, y la tatarabuela simplemente tiene que decir: mi hijo se suicidó y respeto su decisión. Automáticamente se revela el secreto, salen los secretos. Esta persona, aunque ya haya trascendido, se vuelve a conectar con la vida que es su mamá. Esta persona le pide permiso al primero que se suicidó para hacerlo diferente a él, y después esta persona le da la bendición a los demás para que lo hagan diferente a ellos, y corre la sanación y se limpia el linaje generacional y se rompe el problema de los suicidios, o se rompe el problema. Recordemos que el alcoholismo pues es una adicción también, ¿verdad? Es una adicción también.
Pero no nada más hay adicción, por ejemplo, al alcoholismo. Yo estoy sorprendido que hay gente que es muy estudiosa y es adicta a la información. Entonces, cuando son adictos a la información, traen un programa de desvalorización. O sea, des es sin valor. Entonces, ese programa de desvalorización, traen un yo no soy nada. Entonces, para hacer algo, resulta que en su clan familiar también tenemos que buscar, ya sea por árbol genealógico, familiograma o constelaciones familiares o biodescodificación, porque sí vamos a necesitar información de árbol genealógico para trabajar la biodescodificación en algunos momentos, porque a veces se hacen algunas constelaciones. Entonces, posiblemente hubo un familiar que quedó frustrado porque nunca pudo estudiar. Y al quedar frustrado por no querer estudiar, esta persona asume el lugar de esta persona que quedó frustrada porque nunca pudo estudiar y le dice: yo en tu honor reparo lo que tú no pudiste hacer. Y esta persona va a tener una obsesión pero fuerte, por querer estudiar, por querer sacar la carrera, pero ¿qué creen? Que le va a costar mucho trabajo. Va a acabar a lo mejor una licenciatura, ya después de que acabó la licenciatura, le va a costar todavía más trabajo porque no le va a llenar. ¿Por qué? Porque como se volvió adicta al conocimiento, a la información, porque trae un programa de desvalorización, pues esta persona le tiene que dar las bendiciones, tienen que romper el hechizo, y más aparte tenemos que meter un programa de triunfo, tenemos que meter un programa de valor oro, ¿no? O sea, les tenemos que meter muchos programas de valoros, ¿no? Y eso se hace con lluvia de bendiciones dentro del inconsciente colectivo, ¿no? Entonces, bueno, se hacen con afirmaciones, se hacen con mandatos, se configura con mandatos. Hay gente que, bueno, pues no es malo porque es muy bueno. Todos, a quien no le gusta ser exitoso, pero también habrá gente que no le gusta conseguir el éxito. Entonces, la gente que es adicta al éxito se supone que trae un conflicto de abandono y reconocimiento, y su programa, o sea, el programa que trae grabado ahí es: mamá me abandonó y no me reconoció. Para él, en apariencia sería más fácil, ¿no? Pero una persona que fue abandonada por su mamá o abandonado por su mamá va a ser muy poco apegado o muy poco apegada a su mamá. Va a generar resentimientos profundos, va a generar un enojo, va a querer generar venganza cuando sea adulto, cuando sea adulta, va a querer estar lo más lejos posible de su mamá, no la va a tolerar, le va a dar gusto cuando a su mamá no le salgan bien las cosas, pero a la vez la va a necesitar imperiosamente. A la vez va a recordar las sensaciones de abandono que vivió de su mamá y siempre va a estar anhelando haber estado con su mamá. Se los digo yo por experiencia. Yo tengo una experiencia que yo creo que yo tenía empezaba yo a hablar a los 2 años. En esa ocasión mi mamá fue por mí a la casa de mi tía. Y yo recuerdo que yo iba bien emocionado porque en esos tiempos yo todavía tomaba mamila, porque no me amamantaron mucho tiempo, si acaso me amamantaron 1 mes, y el tiempo de más no había fórmulas en ese tiempo, solo había una leche que se llama Carnation. Entonces a mí me daban leche, pero con chocolate, leche chocolatosa.
Entonces yo ya iba muy emocionado a la casa de mi mamá y le iba diciendo, ahorita que lleguemos, me haces mi teta y me tomo mi teta con chocolate y esto y el otro, y iba yo haciendo planes y ya iba bien emocionado. Y de repente mi mamá me dice, no, ya no hay teta. Le digo, ¿pero por qué? O sea, un niño siempre va a buscar que le expliquen de una manera objetiva y de una manera que él pueda comprender que es cierto lo que le están diciendo. Y me dicen, pues porque se la llevó la rata. Y le digo, bueno, pues sí se la llevó la rata, pero podemos ir a la farmacia a comprar otra teta. No, pero ¿por qué no? Pues porque el de la farmacia, como va a ver que eres un niño grande, ya no la va a querer vender. Y yo por dentro, pues qué chingas le importa al culero ese. Bueno, no lo sentía así con las groserías, ¿no? Pero yo dije, pero pues qué le va a importar a él, ¿no? Si se la vamos a comprar. O sea, sus respuestas de mi mamá no me llenaban. Y todavía le dije, pero si le decimos que no es para mí, que es para otro niño más chiquito. No, ¿pero por qué? Porque se va a dar cuenta que le estamos mintiendo. Y yo, ¿pero por qué se va a dar cuenta que le estamos mintiendo? Y así le hice varias preguntas a mi mamá que no me llenaron de satisfacción. Y en esos momentos, el de haberme quitado la teta me generó un estrés extraordinario, ¿no? O sea, un estrés que no podía dormir, un estrés que me generó tristeza, un estrés que me hizo que me sintiera deprimido aunque estuviera al lado de mi mamá, un estrés que me generó ansiedad, un estrés que me generó desánimo, un estrés que me generó falta de alegría. Entonces, por eso es muy importante ver los procesos de un niño, incluso desde el vientre materno. ¿Y quién es el indicado? ¿Quién es el indicado para sacarme de esos procesos emocionales? Pues mi papá. Mi papá era el indicado para sacarme. Entonces, a mí siempre, yo siempre para el reconocimiento de mi mamá y de mi papá, pues siempre traté de estudiar, que no me gustaba la escuela. Pero cuando yo empecé a laborar y vi las cuestiones laborales aquí en México, lo que te pagaban y todo, dije, no, yo no puedo seguir con estos empleos, yo tengo que ser alguien mejor. Pero la verdad es que mi impulso era mi mamá. O sea, mi impulso era mi mamá. Mi impulso era para obtener reconocimiento de mi mamá. Y bueno, pues hoy en día yo he conseguido muchas cosas que ni siquiera pensé conseguir, y yo creo que voy a seguir teniendo muchos frutos en todos los aspectos de mi vida. Pero ¿saben por qué? Porque ahora soy consciente de que yo creo mi realidad propia, de que yo creo la realidad, y más aparte soy un tipo agradecido, que me gusta agradecer todo lo que tengo, y todo lo que tengo, aunque por el momento no lo tenga, sé que me va a llegar a mi vida personal. Eso se llama oración científica, ¿no? Entonces, los conflictos igual de la adicción al sexo también tiene que ver con el abandono y con la necesidad de volver a la madre y al padre. Entonces, fíjense, abandono por mamá, por papá. Entonces se tiene uno en las relaciones sexuales, lo que busca uno es protección. Entonces uno trae la incapacidad de proporcionarse amor. Entonces una de las maneras que te empiezas tú a proporcionar amor es por medio de la masturbación o de la caricia íntima. Entonces empiezan a hacer a ti la necesidad imperiosa de estarte masturbando continuamente, porque en realidad no te estás masturbando, en realidad te estás acariciando, en realidad te estás dando amor, en realidad te estás dando afecto,
En realidad estás encontrando cosas que siempre has querido encontrar en tus padres, pero tú te las estás como suministrando. Pero como no es de las personas adecuadas, pues lógicamente que te empiezas a ser adicto a ese tipo de sensaciones. Te haces adicto a las sensaciones nerviosas que tienes en todo tu cuerpo, empezando desde el pene, empezando desde la vagina, las paredes vaginales, empezando desde el cérvix, empezando desde el punto G, tanto en hombres como mujeres. Entonces te haces esclavo de las sensaciones nerviosas de tu cuerpo que te hacen sentirte que eres amado al menos o amada al menos por ti mismo, por ti misma. Entonces esa cuestión de la adicción al sexo, bueno, pues es un problema, ¿no? Entonces, cuando tú te estás dando placer, en realidad te estás diciendo, es que yo no soy producto del amor de mis padres, porque si hubiera sido yo producto del amor de mis padres, a lo mejor jamás nunca me hubieran abandonado. Entonces, bueno, pues esto ya lo tienes que trabajar en psicoterapia con un especialista, ¿no? Y al trabajarlo con un especialista, bueno, pues ya te vas a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Pero si te das cuenta, ahorita hasta lo que hemos manejado son creencias y son emociones que nos han limitado y que nos limitan nuestra vida personal. Entonces, por eso va a ser muy predecible que tú me ayudes con tus preguntas, que me ayudes ahorita con un like y que a través de ese like recomiendes el programa y nos ayudes a que tengamos más suscriptores en la página de la Vanet Radio de YouTube. Y bueno, pues que nos sigas y que recomiendes todos los programas. Yo todo esto que te estoy comentando, bueno, pues también quiero comentarte que el día 25 y el día 26 de este mes noviembre vamos a tener constelaciones familiares en la ciudad, en Cuautitlán Izcalli, y después de ahí el 2 de diciembre y el 3 de diciembre vamos a tener constelaciones en Bogotá, Colombia. El 9 y el 10 vamos a tener un taller de sexualidad sagrada y vamos a tener otro taller de cómo generar abundancia. Entonces ahí vamos a trabajar todas las creencias limitantes que no nos permiten tener abundancia, tanto en la sexualidad, tanto en la economía, tanto en el amor, tanto en las relaciones interpersonales, tanto en la relación contigo mismo, ¿no? También la adicción al trabajo, bueno, pues también tiene que ver con el abandono, con la creencia de que yo soy lo que hago. Y si el trabajo o la actividad laboral te ha dado frutos, te ha dado éxito, pues eso hace que digas, le voy a demostrar a toda la gente que en un tiempo me desaprobó, le voy a demostrar a toda la gente que todo lo que yo hago es gracias a mi esfuerzo y que yo no he necesitado de nadie que me ayude para poder salir adelante, ¿no? Tiene que ver, bueno, pues con la necesidad del reconocimiento de mamá, tiene que ver con la necesidad del reconocimiento de papá, porque papá es el símbolo del trabajo, mamá es el símbolo del dinero y de la abundancia, pero papá es el símbolo del trabajo. Entonces tienes un conflicto y más aparte tienes grabada una carencia afectiva. Casi siempre son con los papás, casi siempre son con los papás. En este momento, por ejemplo, si tú tienes problemas con tu actividad laboral, es porque no tienes una buena conexión con tu papi. Y si tienes una buena actividad laboral y te llega el dinero y el dinero se te va de las manos como si te echaran agua y la apretaras y se te va así el dinero, es porque no tienes una buena conexión con tu mamá. Eso te va a ocasionar problemas de que busques en tus parejas a tu mamá o de que busques en tus parejas a tu papá. O sea, trae muchos conflictos de identidad. Esto que te estoy hablando trae muchos conflictos de identidad, ¿no? Pues hay unas personas que tienen afán
esas que están en los récords Guinness, que tienen afán por romper récords Guinness, traen un programa de desvalorización, y ese programa de desvalorización es el deseo y la necesidad de demostrar que pueden ser el mejor en todos, ¿no? Y a veces lo hacen con agresividad, a veces se vuelven adictos al deporte, a veces se vuelven adictos a la adrenalina, a veces, bueno, pues se vuelven buenos artistas pornos, o buenas, tanto hombres como mujeres, caen en cuestiones que más adelante los van a convertir en unas personas con actividades destructivas que no los van a llenar físicamente, que van a descuidar su parte psicológica, espiritual. Entonces pues van a ocasionarse muchos problemas, ¿no? Y bueno, pues muchos los que son alcohólicos, bueno, pues tienen miedo a volver a ser heridos. Son niños y son niñas que fueron muy heridos y que tienen muchas lesiones, muchos traumas, muchas creencias limitantes desde la niñez y muchas emociones limitantes desde la niñez. Por eso se volvieron alcohólicos. Entonces el alcoholismo es independientemente de lo que ha funcionado en el mundo, que es Alcohólicos Anónimos, viéndolo desde el punto de vista terapéutico, es el miedo a volver a vivir el rechazo que viviste, o que tú traes un programa de rechazo desde tu niñez. Entonces, esto hace que obtengas la fuga de estar alcoholizándote, porque pues más aparte, imagínate, todos los que son alcohólicos, el alcohol es una droga supresora. Está comprobado que es una droga que deprime. Pero no sé si a ti te pasó que cada vez que bebes te pones contento, te pones alegre. Entonces imagínate, si tú cada vez que bebes te pones contento y te pones alegre, imagínate qué nivel de depresión traes desde hace mucho tiempo, que algo que te suprime, que algo que te hace sentir mal, te saca y te hace sentirte bien, ¿no? Entonces, es el problema del alcoholismo. El alcoholismo, entonces, bueno, pues también tendríamos que hablar de algunos defectos de carácter, ¿no? Defectos de carácter, como la avaricia, ¿no? La avaricia se relaciona con las personas que no fueron amamantadas. La bulimia y la anorexia, bueno, pues son personas que tampoco fueron amamantadas, y que más aparte, como la bulimia y la anorexia representan el alimento, las que truenan por no comer y las que truenan por comer mucho, pues está simbolizando que representan que se están comiendo a la mamá que rechazan porque es tóxica, o no se quieren comer, no quieren tomar a la mamá que rechazan porque es tóxica. O sea que es pura toxemia con referente a la mamá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, casi por lo regular, siempre tiene que ver la mamá en todos los aspectos junto con el papá, ¿no? Entonces, por eso se convierten y desarrollan una personalidad adictiva. Hay personas que son coleccionistas, ¿no? De todo. Salen los vasos, por ejemplo, imagínate, sale la taza de la Habanet desde el primer aniversario, y las quieres coleccionar todas, ¿no? O sale una taza de una marca de un refresco y quieres coleccionar todas las latas, quieres coleccionar todos los frascos desde 1950 hasta el 2023 y los tienes en una vitrina. O tienes varios juegos de tés y coleccionas juegos de tés y todo ese tipo de cosas. También es un programa de desvalorización, es de sentirse incompleto. Entonces, con la colección que yo estoy haciendo, en apariencia me estoy completando. Y eso les pasa a la gente que es coleccionista, ¿no? Podría ser a lo mejor un hobby, podría ser a lo mejor en apariencia algo muy sano, estar coleccionando antigüedades, cosas así. Pero bueno, pues lo que nos está hablando es de un programa de desvalorización. Las drogas no me gusta la vida que yo vivo, huyo de mamá,
huyo de ella porque no comprendo este mundo. O sea, al no comprender este mundo es porque también no comprendo a mi papá. Tengo un conflicto de huida. Me gusta huir de la realidad con drogas que me saquen de la realidad. Huyo de este mundo porque no puedo comprender al mundo. O sea, el mundo para mí es muy pesado, el mundo para mí es muy fuerte, el mundo para mí entonces por eso pues uso drogas que me saquen de la realidad. Entonces traen un complejo, traen un programa de huida y de falta de comprensión. El problema es que cuando estos tipos que se drogan mucho, como fue mi caso, entran a recuperación, como el problema de comprensión todavía no lo solucionan porque no comprenden su problema de alcoholismo y de drogadicción, pues al rato se van a alentar su metabolismo, van a tener problemas de obesidad, síndrome metabólico, que es colesterol, triglicéridos, resistencia a la insulina, y se van a generar un sinfín de enfermedades solo por las creencias limitantes que te generaron de niño, de que a lo mejor te dijeron que eras pendejo, de que a lo mejor te dijeron que nunca lo ibas a lograr, de que a lo mejor te dijeron que el triunfo no era para ti, de que a lo mejor te dijeron un sinfín de cosas que tú me estás escuchando, tú sabes que a lo mejor lo que te dijeron, bueno, pues no fue plenamente positivo. Entonces, al no ser plenamente positivo, pues lógicamente que tú lo grabaste, lo creíste, lo creaste y ahora lo estás viviendo. Pero ya no es responsabilidad de los adultos que te educaron, ya es responsabilidad de ti. ¿Qué estás haciendo hasta el día de hoy como persona para zafarte de muchas cosas, ¿no? Yo conozco personas que se generan, por ejemplo, está terminando una relación de pareja o su relación de pareja está teniendo episodios finales, y hay personas que se deprimen para llamar la atención de su pareja y lo consiguen en el inconsciente. Claro, no lo hacen de forma consciente. Entonces, como llaman la atención de su pareja por medio de la depresión, pues lógicamente logran retener a su pareja. Pero imagínate a qué precio lo están haciendo. ¿A qué precio lo están haciendo? De estar dañando su psicología, de estar dañando sus emociones, de renunciar a sus sueños, de tener un programa igual de desvalorización, de no ser una persona que quiera salir adelante, de fracasar en todos los aspectos de su vida. Y la vida son de instantes. Entonces, si tú no superas este instante, si tú no superas esta acción, bueno, pues se van a tener muchos problemas, ¿no? Con las drogas, la ludopatía, hay adicciones al trabajo, que es la relación, al tabaco, ¿no? Que es la relación, te estás fumando a la mamá que consideras tóxica, te estás fumando a la mamá que rechazas, y bueno, pues todo ese tipo de ejercicios yo te los demuestro dentro de los talleres de constelaciones familiares, cómo va cambiando y cómo vas teniendo tu conexión con tu papá, con tu mamá, que son las principales conexiones. Pero si en tu primera constelación salen ya los problemas generacionales, pues le tenemos que entrar a los conflictos emocionales generacionales que estás heredando y que te generaron en tus descendientes, tus ancestros generaron a sus descendientes creencias y emociones limitantes, y que esas creencias y emociones limitantes hacen que los descendientes tengan destinos difíciles. Tengas destinos difíciles en todo, en el amor, en el dinero, en la abundancia, en la conexión contigo mismo, que es la más importante, la conexión contigo mismo. Yo quiero decirte que cuando tú tengas una buena conexión contigo mismo, tu problema se va a solucionar en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque desde ahí vas a empezar a crear. Recuerda que tú eres el creador de muchas cosas. Tú eres el creador de muchas cosas. Tú eres el creador de tu realidad. Entonces, si quieres aprender a crear realidad propia,
Y por ejemplo, tú me estás escuchando, si eres de Colombia, vamos a generar un taller de cómo generar abundancia y otro de sexualidad sagrada para crear realidad propia. Vamos a hacer otros talleres aquí en México de sexualidad sagrada. No creas que vas a estar en una orgía, no es cierto. En el de realidad propia vamos a ver muchos aspectos, tanto materiales, tanto como de los mundos espirituales, que son cosas muy sencillas, pero que nunca nos los explicaron de una manera adecuada, o que dentro de las películas y de los cuentos de hadas nos los pusieron como nada más son cuentos de hadas. Tú no vas a poder hacer esto nunca, va a ser imposible porque esto está sobre el poder de lo humano, y no es cierto, Entonces, bueno, pues este fue el tema de creencias y emociones limitantes de acuerdo a la biodescodificación. Tratamos de ser más, pues más objetivos. Yo espero tus preguntas, espero tus comentarios en el canal de YouTube, y ya sabes que yo con mucho gusto todo te lo voy a ir contestando. Doy gracias aquí a mi compañero Damián, que está en los controles técnicos. Muchas gracias, Damián. Gracias a todos los que se conectaron y a todos los que compartieron el programa. Te lo voy a agradecer que nos lo compartas, nos des un like y nos des una suscripción, nos recomiendes. Yo soy tu amigo y servidor Víctor Hugo. Nos vemos hasta la próxima. Conciencia que conecta con tu esencia. Alabanet Radio.